Mi vida hasta ese momento había sido de lo más común. Me llamo Connor, tengo 28 años y trabajo en una gran empresa multinacional, una de esas donde los empleados son solo números en una inmensa base de datos. Mi rutina era monótona: despertar temprano, tomar café sin azúcar, enfrentarme al tráfico de la ciudad y pasar 8 horas revisando informes y atendiendo reuniones innecesarias. No me quejaba, porque, aunque no fuera el trabajo de mis sueños, al menos me permitía pagar el alquiler y mantener una vida estable. Pero todo cambió el día que recibí una llamada inesperada del asistente del CEO. Connor, el señor Hamilton quiere verlo en su oficina ahora mismo. Mi corazón dio un brinco. No era normal que el gran jefe llamara a empleados como yo. ¿Había cometido algún error? ¿Había una queja sobre mi desempeño? Caminé hacia el último piso del edificio con la mente llena de suposiciones. La oficina del señor Hamilton era imponente, con enormes ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Detrás de un escritorio de caoba, el magnate me observaba con una expresión inescrutable. «Connor, siéntese». Obedecí, sintiéndome cada vez más nervioso. «Voy a ir directo al punto. Necesito que hagas algo por mí». «Por supuesto, señor, estoy aquí para ayudar». Él entrelazó los dedos y me miró fijamente. «Quiero que salgas con mi hijo, Raúl». La frase me dejó sin palabras. ¿Perdón? Raúl es complicado. Ha estado distante desde que su madre falleció. Nada parece interesarle. Ni la empresa, ni sus estudios, ni siquiera las personas. He intentado todo para ayudarlo, pero sigue encerrado en su propio mundo. Creo que lo que necesita es alguien con quien conectar. Y ahí es donde entras tú. Mi mente trataba de procesar la información. ¿Me estaba pidiendo que fingiera una relación con su hijo? ¿Por qué yo? Señor, no sé si soy la persona adecuada. Eres psicólogo de formación, ¿cierto? Aunque no ejerces, tengo entendido que estudiaste psicología antes de entrar a este trabajo. Eso te hace el candidato perfecto. Respiré hondo. Todo esto era absurdo. No sé qué decir. Te pagaré $5.000 al mes. El número resonó en mi cabeza como un trueno. Podría pagar mis deudas, ahorrar, mejorar mi calidad de vida, pero ¿realmente valía la pena venderme de esta manera? No te estoy obligando, Connor. Solo quiero que lo consideres. Raúl es una buena persona. Solo necesita a alguien que le recuerde que no está solo. Salí de la oficina con la mente hecha un caos. ¿Debería aceptar? ¿Era correcto aprovecharme de la vulnerabilidad de alguien por dinero? Pero más allá del dinero había algo que me inquietaba. ¿Quién era Raúl realmente? Y sobre todo, ¿qué pasaría si en medio de esta mentira los sentimientos se volvían reales? Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos contradictorios. Parte de mí gritaba que rechazara la oferta, que no tenía sentido involucrarme en la vida de un desconocido solo por dinero. Pero la otra parte, la más realista, no podía ignorar la cantidad que el señor Hamilton había ofrecido. $5.000 al mes. Era demasiado tentador. Con eso, podría pagar mis deudas estudiantiles, dejar mi pequeño apartamento en ruinas y tal vez, por primera vez en años, vivir sin la angustia constante del dinero. Finalmente, después de 3 noches de insomnio, envié un correo corto y conciso. Acepto. 2 días después, me encontré de pie en un café elegante en el centro de la ciudad. La cita había sido organizada por el señor Hamilton, como si se tratara de una reunión de negocios. Me sentía ridículo. Cuando la puerta del café se abrió lo vi. Raúl Hamilton. Era imposible no notar su presencia. Alto, con el cabello negro despeinado y una expresión de aburrimiento permanente en el rostro, caminó con aire despreocupado hasta mi mesa. Vestía una chaqueta oscura sobre una camiseta blanca y unos jeans que, a pesar de su simplicidad, le quedaban perfectamente. Su actitud desafiante me desconcertó, pero intenté mantener la calma. Yo no lo llamaría así, respondí tratando de ocultar mi incomodidad. Ah, no. Entonces, ¿qué es esto? Tomó su café sin apartar sus ojos de los míos, como si intentara descifrarme. Había algo en su mirada, una mezcla de desinterés y dolor oculto que me resultó intrigante. Es un trato. Tú y yo nos conoceremos, pasaremos tiempo juntos. No tiene que ser una tortura. Raúl rió, pero su risa no tenía alegría. Bien, veamos cuánto tiempo puedes aguantar. No sabía si estaba probándome o si simplemente quería hacerme sentir incómodo, pero en ese momento entendí que esto no sería fácil. Los primeros encuentros fueron tensos. Raúl parecía completamente indiferente.
como si estuviera cumpliendo una condena en lugar de salir conmigo. Apenas hablaba, respondía con monosílabos y evitaba cualquier tipo de contacto visual. Pero, poco a poco, algo cambió. Descubrí que a pesar de su actitud distante, Raúl tenía una mente brillante. Cuando lograba sacarlo de su caparazón, hablaba con pasión sobre literatura, filosofía y música. Descubrí que le gustaban los libros de misterio y el jazz clásico, que odiaba las conversaciones superficiales y que tenía una habilidad especial para analizar a las personas. Las personas siempre llevan máscaras, me dijo una noche mientras caminábamos por la ciudad. ¿Incluso tú? ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la mía? Me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. Eres alguien que no se permite sentir demasiado. Prefieres mantener las cosas bajo control porque te asusta lo que podrías perder si te involucras demasiado. Sus palabras me dejaron sin aliento. Raúl era un enigma, y sin darme cuenta, me estaba obsesionando con resolverlo. Un día, después de varias semanas de encuentros forzados, me llamó inesperadamente. Voy a un concierto esta noche. Si quieres venir, bien, si no, también. Era la primera vez que me invitaba a algo por iniciativa propia. Sin pensarlo demasiado, acepté. El concierto fue en un pequeño bar de jazz. Raúl, que siempre parecía tan apático, estaba diferente. Sus ojos brillaban al ritmo de la música, sus dedos tamborileaban contra la mesa, y por primera vez lo vi sonreír de verdad. Esa noche, cuando lo acompañé a su casa, se detuvo en la puerta y me miró con seriedad. Eres diferente a lo que pensé, Connor. ¿Eso es algo bueno o malo? Aún no lo sé. Sonrió de lado, y antes de que pudiera decir algo más, desapareció dentro del edificio. Esa fue la primera vez que sentí que algo real estaba naciendo entre nosotros. No sé exactamente cuándo cambió todo entre nosotros. Quizás fue aquella noche en el bar de jazz, cuando vi a Raúl sonreír genuinamente por primera vez. O tal vez fue en los pequeños momentos. Las conversaciones nocturnas que se prolongaban más de lo esperado, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, o los roces accidentales que se volvían cada vez más frecuentes. Raúl siempre había sido una persona difícil de leer. Su actitud distante, su sarcasmo, su forma de evitar el contacto emocional lo hacían parecer impenetrable. Pero últimamente noté que algo en él estaba cediendo. Las excusas para pasar tiempo juntos dejaron de ser solo parte del trato. Tengo 2 entradas para una exposición de arte, dijo un día, apoyándose contra el marco de la puerta de mi oficina. No es gran cosa, pero pensé que podrías venir. ¿Me estás invitando a una cita, Raúl?, pregunté divertido. No te ilusiones, respondió con una sonrisa perezosa. Pero su mirada, intensa y esquiva a la vez, decía otra cosa. Esa noche, mientras caminábamos por la galería, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue un toque ligero, insignificante, pero ninguno de los dos lo apartó de inmediato. Sentí la calidez de su piel contra la mía, la presión apenas perceptible de sus dedos. Y cuando lo miré de reojo, vi cómo su mandíbula se tensaba, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. La exposición terminó, pero en lugar de irse, Raúl sugirió tomar algo en un café cercano. Nos sentamos en una esquina lejos del ruido, y hablamos de todo y de nada. Connor. Su voz sonó más baja, más vulnerable. ¿Sí? Quiso decir algo más, pero en el último segundo cambió de opinión. En su lugar, su mano se deslizó sobre la mesa, hasta casi tocar la mía. No lo miré directamente, pero podía sentir su calor. Raúl nunca había sido bueno con las palabras, pero con los gestos. Los días siguientes, su actitud hacia mí se volvió aún más confusa. Un día, mientras discutíamos sobre una película en su apartamento, me quitó el control remoto de la mano y en el proceso, terminó prácticamente encima de mí. «Dame eso. No tienes ni idea de lo que estás haciendo», gruñó, pero no hizo ningún esfuerzo por moverse. «Raúl», susurré. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Su respiración era lenta, profunda, como si estuviera midiendo cada segundo. Y luego, sin previo aviso, deslizó su mano por mi muñeca, sujetándola con suavidad. No dijo nada, solo me miró, sus ojos oscuros brillando con algo que no pude identificar del todo. Pero, en lugar de retroceder, sonrió con su típica arrogancia y se apartó, dejando la tensión flotando en el aire.
Yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo descubriera, pero no esperaba que doliera tanto verlo alejarse. Así que todo este tiempo solo era un maldito juego, dijo con voz ronca, evitando mirarme a los ojos. ¿No es así, Raúl? Claro que lo es. ¿Cuánto te pagó mi padre? Raúl, escúchame. No quiero escucharte. Se dio la vuelta y se fue, dejándome solo en medio de la calle. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo estaba perdiendo. Y entonces, cuando ya pensaba que no había vuelta atrás, llamó a mi puerta a las 3 de la mañana. Cuando abrí, Raúl estaba allí, con el cabello despeinado, los ojos brillantes y el pecho subiendo y bajando con rapidez. «No quiero perderte», susurró. Antes de que pudiera responder, dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Sus brazos se aferraron a mi espalda como si temiera que me desvaneciera en el aire. «No me importa cómo empezó esto», murmuró contra mi cuello. «Pero dime que lo que tenemos ahora es real». «Es real, Raúl. Lo que siento por ti es real». No necesitaba decir más. Esa noche, por primera vez, dejamos de ser solo una mentira. Después de aquella noche, todo cambió entre nosotros. Raúl y yo dejamos de fingir. Ya no era un trato, no era un juego, era real. Pero aún había algo que nos detenía: su padre. El señor Hamilton no podía saber lo que estaba pasando entre nosotros. Si se enteraba, todo terminaría de la peor manera posible. Así que, sin decirlo en voz alta, los dos entendimos que teníamos que ser cuidadosos. Nos volvimos amantes clandestinos. Las primeras semanas fueron un caos de emociones. Raúl y yo no podíamos estar separados, pero tampoco podíamos exponernos. Nos veíamos en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de la empresa o de su familia. A veces, nos encontrábamos en un pequeño café en un barrio alejado del centro. Pedíamos café y nos sentábamos en una mesa al fondo, donde nadie pudiera reconocernos. Fingíamos que éramos dos desconocidos hasta que nuestras rodillas se tocaban por debajo de la mesa y él me dedicaba una sonrisa traviesa. Otras veces, cuando la impaciencia era demasiado fuerte, Raúl aparecía en mi apartamento a medianoche. «No podía dormir», decía con una sonrisa ladeada, apoyándose en el marco de la puerta. Yo fingía molestia, pero la verdad era que lo esperaba, siempre. Las noches que pasábamos juntos eran nuestras favoritas. Nos acostábamos en el sofá, compartiendo una botella de vino y hablando de cualquier cosa. Raúl tenía un talento para hacerme olvidar el tiempo, para hacerme reír incluso cuando el día había sido un desastre. Y cuando el silencio se volvía más denso, cuando el cansancio nos vencía, él apoyaba su cabeza en mi pecho y cerraba los ojos, como si en mi abrazo encontrara la paz que tanto le faltaba. Por mucho que intentáramos ocultarlo, no éramos perfectos. Había miradas demasiado largas en la oficina, roces accidentales en el pasillo, llamadas a deshoras que me hacían sonreír sin darme cuenta. «Tienes que controlarte», le dije un día después de que me enviara un mensaje de texto en medio de una reunión. «¿Por qué?», preguntó con su típica arrogancia. «Porque si seguimos así, alguien se dará cuenta». Raúl solo se rió. «Me gusta verte nervioso». Y como siempre, hizo exactamente lo contrario a lo que le pedí. Una tarde, en el estacionamiento subterráneo de la empresa, me atrapó por sorpresa. «¿Qué haces?», pregunté, sorprendido cuando sentí su mano sujetando mi muñeca antes de que pudiera subirme a mi coche. «Nadie nos está viendo», susurró. Mi corazón latía rápido. Sabía que esto era un error, que alguien podría pasar en cualquier momento, pero cuando sentí su aliento cerca de mi oído, todo pensamiento racional desapareció. Sus labios rozaron los míos, apenas un instante, una caricia fugaz que me dejó con ganas de más. «Nos descubrirán», dije, aunque mi voz no sonaba muy convincente. «Que nos descubran». Raúl nunca tuvo miedo, pero yo sí, porque cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se volvía a imaginar mi vida sin él. La rutina de nuestras citas clandestinas se mantuvo hasta que un día todo se salió de control. Raúl apareció en mi apartamento en plena tormenta, empapado por la lluvia y con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», pregunté preocupado. Él entró sin pedir permiso, cerró la puerta y se apoyó contra ella. «Mi padre sospecha», dijo con un suspiro. El miedo me recorrió el cuerpo. «¿Cómo lo sabes?». «Ha hecho preguntas. Quiere saber por qué paso tanto tiempo fuera, por qué últimamente estoy de mejor humor». Me acerqué lentamente y tomé su rostro entre mis manos. «No dejaré que nos separen»,
Lo sé, susurró. Raúl apoyó su frente contra la mía. Sus dedos se deslizaron por mi cuello, y en ese momento supe que estaba perdido. Porque ya no era solo una relación secreta, era amor, y estábamos a punto de enfrentarnos a la tormenta. Sabíamos que no podíamos escondernos para siempre. A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de las precauciones, el señor Hamilton se enteró. No supe cómo lo descubrió, si fue por los rumores en la empresa, por los rastros que dejamos sin querer, o simplemente porque conocía demasiado bien a su hijo. Lo único que sé es que una tarde recibí un mensaje de Raúl. Mi padre quiere verte, ahora. Y supe que todo estaba a punto de explotar. Cuando entré en la oficina del señor Hamilton, la tensión era sofocante. Raúl estaba allí, de pie junto a su padre, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. El señor Hamilton me miró con una mezcla de furia y decepción. Así que es verdad, dijo con frialdad. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose a mis espaldas? Tragué saliva, pero Raúl fue quien respondió. No tiene importancia cuánto tiempo. Lo que importa es que lo amo. Sus palabras resonaron en la habitación como un trueno. El señor Hamilton se puso de pie, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esto no era parte del trato, Raúl. Porque no soy un maldito trato, gritó Raúl, su voz temblando de ira. El silencio cayó entre los tres. Yo nunca lo había visto tan furioso, pero también tan determinado. Desde que mamá murió, has intentado controlarme, manipularme, decidir qué es lo mejor para mí. Pero no puedes decidir a quién amo. Eso es mío, solo mío. El señor Hamilton apretó los puños. Lo que quiero es lo mejor para ti. No, lo que quieres es que sea alguien que no soy. Raúl me miró, sus ojos oscuros llenos de emoción. No puedes obligarme a alejarme de Connor. No lo haré. No voy a perderlo. Mi corazón latía con fuerza. Nunca nadie había luchado por mí de esa manera. El señor Hamilton respiró hondo. Su mirada se suavizó apenas un poco, como si la rabia se transformara en algo más, en cansancio, en resignación. Se sentó de nuevo y pasó una mano por su rostro. ¿Es esto lo que realmente quieres, Raúl? Más que nada. El silencio se prolongó durante unos segundos que parecieron eternos. Entonces, con un suspiro pesado, el señor Hamilton bajó la mirada y asintió lentamente. De acuerdo. Raúl parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Si esto es lo que quieres, no te detendré. Yo apenas podía creerlo. Habíamos ganado. Un amor sin barreras. Después de aquel día, ya no hubo más secretos, no más huidas en la noche ni encuentros furtivos. Por primera vez, Raúl y yo pudimos ser nosotros mismos sin miedo. La primera vez que entró a mi oficina en la empresa y me besó delante de todos, supe que todo había valido la pena. Cuando nuestros compañeros de trabajo dejaron escapar murmullos sorprendidos y sonrisas cómplices, Raúl simplemente se encogió de hombros y dijo: ¿Qué miran? ¿Nunca han visto un beso antes? Reí, porque así era él, rebelde, impredecible, apasionado. Los meses pasaron. Nos mudamos juntos a un pequeño departamento con vista a la ciudad. Todas las noches, cuando me acostaba a su lado, sentía la calidez de su cuerpo y la certeza de que habíamos logrado lo imposible. Una vez, le pregunté si alguna vez había imaginado que esto terminaría así. Raúl sonrió, enredando sus dedos con los míos. No, pero me alegro de que lo haya hecho. Y yo también, porque en el final de todo no era un trato, no era un acuerdo. Era amor, verdadero, sin secretos, sin miedos, solo nosotros, juntos, para siempre.